Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura, el néctar de la instrucción. Texto 1. Vacho vegam manasa krodha vegam Shiva vegam udaropastha vegam Etam vegam yovishaheta dira Sarvam apimam prithivim sashishyats. Traducción. Una persona sobria que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, las acciones de la ira y los impulsos de la lengua, el vientre y los genitales, está calificada para ser discípulos en todo el mundo. Significado. En el Srimad Bhagavatam 6.1.9.10, Parikshit Maharaj le planteó a Shukadeva Goswami varias preguntas inteligentes. Una de ellas era: ¿por qué la gente se somete a un proceso de expiación si no pueden controlar sus sentidos? Por ejemplo, un ladrón puede saber perfectamente que puede ser arrestado por robar y puede incluso ver a un ladrón siendo arrestado por la policía, pero aún así continúa robando. La experiencia se adquiere al oír y ver. Aquel que es menos inteligente adquiere experiencia al ver, y aquel que es más inteligente adquiere experiencia al oír. Cuando una persona inteligente oye en los libros de leyes y shastras o escrituras que robar no es bueno y oye que un ladrón es castigado cuando es arrestado, se abstiene de robar. Una persona menos inteligente puede tener que ser arrestada y castigada primero por robar para aprender a dejar de robar. Sin embargo, un sinvergüenza, un hombre necio, puede tener la experiencia de oír y ver e incluso puede ser castigado, pero aún así continúa robando. Incluso si esa persona hace expiación y es castigada por el gobierno, volverá a cometer robo tan pronto como salga de la cárcel. Si el castigo en la cárcel se considera una expiación, ¿cuál es el beneficio de esa expiación? Entonces, Parikshit Maharaj preguntó: Drishta shrutavyam yat papam chanam api atmano hitam karoti buyo vivasha prayaschitam atokatam vachin nivartate vadrat vachit charatitat punaha priyaschitam atopartam anyekunchara shauchavat. Él comparó la expiación con el baño de un elefante. El elefante puede darse un baño muy agradable en el río, pero tan pronto como llega a la orilla se llena todo el cuerpo de tierra. ¿De qué sirve entonces bañarse? De manera similar, muchos practicantes espirituales cantan el Maha Mantra Hare Krishna y al mismo tiempo cometen muchas cosas prohibidas, pensando que su canto contrarrestará sus ofensas. De los 10 tipos de ofensas que uno puede cometer mientras canta el santo nombre del Señor, esta ofensa se llama Namnovalat Yasyahi Papabudhi, cometer actividades pecaminosas con la fuerza de cantar el Maha Mantra Hare Krishna. De manera similar, ciertos cristianos van a la iglesia a confesar sus pecados pensando que confesar sus pecados ante un sacerdote y realizar alguna penitencia los aliviará de los resultados de sus pecados semanales. Tan pronto como termina el sábado y llega el domingo, ellos comienzan de nuevo con sus actividades pecaminosas, esperando ser perdonados el sábado siguiente. Esta clase de prayashtita o expiación es condenada por Maharaj Parikshit, el rey más inteligente de su época. Shukadeva Goswami, igualmente inteligente como corresponde al maestro espiritual de Maharaj Parikshit, respondió al rey y confirmó que su afirmación acerca de la expiación era correcta. Una actividad pecaminosa no puede ser contrarrestada por una actividad piadosa. Así pues, la verdadera prayashrita, la expiación, es el despertar de nuestra conciencia de Krishna latente. La verdadera expiación implica llegar al verdadero conocimiento, y para ello existe un proceso normalizado. Cuando uno sigue un proceso higiénico regulado, no se enferma. El ser humano debe ser entrenado conforme a ciertos principios para revivir su conocimiento original. Esa vida metódica se describe como tapasya.
Uno puede elevarse gradualmente al nivel del verdadero conocimiento o conciencia de Krishna mediante la práctica de la austeridad y el celibato, brahmacharya, el control de la mente, el control de los sentidos, el abandono de las posesiones, como caridad, la sinceridad declarada, la limpieza y la práctica de yoga asanas. Sin embargo, si uno es lo suficientemente afortunado como para conseguir la compañía de un devoto puro, puede superar fácilmente todas las prácticas para controlar la mente mediante el proceso del yoga místico, simplemente siguiendo los principios regulativos del proceso de conciencia de Krishna. Abstenerse de la conciencia sexual ilícita, comer carne, consumir drogas, alcohol y los juegos de azar, y ocupándose en el servicio del Señor Supremo bajo la dirección de un maestro espiritual genuino. Este sencillo proceso lo recomienda Srila Rupa Goswami. Primero hay que controlar el poder del habla. Todos tenemos el poder del habla. En cuanto tenemos la oportunidad empezamos a hablar. Si no hablamos acerca del proceso de conciencia de Krishna, hablamos de toda clase de tonterías. Un sapo en el campo habla croando y de la misma manera todo aquel que tiene lengua quiere hablar, aunque todo lo que tenga que decir sean tonterías. Sin embargo, el croar del sapo simplemente invita a la serpiente, por favor ven aquí y cómeme. No obstante, aunque está invitando a la muerte, el sapo sigue croando. Él habla de los hombres materialistas y de los filósofos mayavadis impersonalistas, que puede compararse con el croar de las ranas. Siempre están diciendo tonterías y de ese modo invitando a la muerte a que las atrape. Sin embargo, controlar el habla no significa un silencio autoimpuesto, el proceso externo de Mauna, como piensan los filósofos mayavadis. El silencio puede parecer útil por algún tiempo, pero finalmente resulta un fracaso. El significado del habla controlada que transmite Srila Rupa Goswami aboga por el proceso positivo de Krishna Katha, que consiste en emplear el proceso del habla en glorificar al Señor Supremo Shri Krishna. De ese modo la lengua puede glorificar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor. El predicador de Krishna Katha siempre está fuera de las garras de la muerte. Esa es la importancia de controlar el impulso de hablar. La inquietud o volubilidad de la mente, manovega, se controla cuando uno puede fijar su mente en los pies del loto de Krishna. El Chaitanya Charitamrita Madhya 22:31 dice: Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakara Yaham Krishna Taham Nahi Mayara Adhikara. Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. Si el sol está presente, no hay posibilidad de oscuridad. De la misma manera, si Krishna está presente en la mente, no hay posibilidad de que la mente sea agitada por la influencia de Maya. El proceso yógico de negar todos los pensamientos materiales no servirá de nada. Tratar de crear un vacío en la mente es artificial. El vacío no permanecerá, sin embargo, si uno piensa siempre en Krishna y en cómo servirle mejor, la mente estará naturalmente controlada. De manera similar, la ira puede controlarse. No podemos detenerla por completo, pero sí simplemente nos enojamos con aquellos que blasfeman contra el Señor o contra los devotos del Señor. Controlamos nuestra ira en conciencia de Krishna. El Señor Chaitanya Mahaprabhu se enojó con los malvados hermanos Jagai y Madai, quienes blasfemaron y atacaron a Nityananda Prabhu. En su Shishastaka el Señor Chaitanya escribió: Trinat api sunichinat arorapi sahisnuna. Uno debe ser más humilde que la hierba y más tolerante que el árbol. Uno podría entonces preguntar por qué el Señor exhibió su ira. La cuestión es que uno debe estar dispuesto a tolerar todos los insultos que se le hagan a uno mismo, pero cuando se blasfema contra Krishna o contra su devoto puro, el devoto genuino se enoja y actúa como fuego contra los ofensores. Krodha, la ira, no se puede detener, pero se puede aplicar correctamente. Fue por ira que Hanuman prendió fuego a Lanka, pero se le adora como el más grande devoto del Señor Ramachandra. Esto significa que utilizó su ira de la manera correcta. Arjuna es otro ejemplo. Él no estaba dispuesto a pelear, pero Krishna incitó su ira. Debes pelear. No es posible pelear sin ira. Sin embargo, la ira se controla cuando se utiliza en el servicio del Señor. En cuanto a los impulsos de la lengua, todos experimentamos que la lengua quiere comer platos sabrosos.
Por lo general no debemos permitir que la lengua coma según su elección, sino que debemos controlarla suministrándole prayada. La actitud del devoto es que comerá solo cuando Krishna le dé prayada. Esta es la forma de controlar el impulso de la lengua. Uno debe tomar prayada en horarios programados y no debe comer en restaurantes o tiendas de dulces simplemente para satisfacer los caprichos de la lengua o el estómago. Si nos atenemos al principio de tomar solo prayada, los impulsos del estómago y la lengua pueden controlarse. De manera similar, los impulsos de los genitales y el impulso sexual pueden controlarse cuando no se utilizan innecesariamente. Los genitales deben utilizarse para engendrar un hijo consciente de Krishna, de lo contrario no deben utilizarse. El movimiento para la conciencia de Krishna fomenta el matrimonio no para la satisfacción de los genitales, sino para engendrar hijos conscientes de Krishna. Tan pronto como los niños crecen un poco, se los envía a nuestra escuela Gurukula, donde se les capacita para que se vuelvan devotos plenamente conscientes de Krishna. Se necesitan muchos de esos hijos conscientes de Krishna, y a quien sea capaz de producir descendencia consciente de Krishna, se le permite utilizar sus genitales. Cuando uno está completamente practicado en los métodos de control conscientes de Krishna, puede llegar a estar calificado para ser un maestro espiritual genuino. En su explicación Anubriti del Upadesamrita, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escribe que nuestra identificación con el material crea tres tipos de impulso: el impulso de hablar, el impulso o las exigencias de la mente y las exigencias del cuerpo. Cuando una entidad viviente cae víctima de estos tres tipos de impulso, su vida se vuelve desfavorable. Aquel que practica la resistencia a estas exigencias o impulsos se denomina tapasvi, o aquel que practica austeridades. Mediante esa tapasya uno puede superar la victimización por parte de la energía material, la potencia externa de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando nos referimos al impulso de hablar, nos referimos a conversaciones inútiles como las de los filósofos mayavad impersonales o las de las personas dedicadas a actividades fructivas, técnicamente llamadas karmakanda, o las de las personas materialistas que simplemente quieren disfrutar de la vida sin restricciones. Todas esas conversaciones o literaturas son exhibiciones prácticas del impulso de hablar. Muchas personas hablan sin sentido y escriben volúmenes de libros inútiles, y todo eso es el resultado del impulso de hablar. Para contrarrestar esa tendencia tenemos que desviar nuestra conversación hacia el tema de Krishna. Eso se explica en el Srimad Bhagavatam 1.5.10.11. Nayat vachas chitrapadam harer yasho shagat bhavritam pragrinita karhichit tadvayasyam tirtam ushanti manasa nayatrahamsa niramanti ushik keshayaha. Las personas santas consideran que las personas que no describen las glorias del Señor, quien es el único que puede santificar la atmósfera de todo el universo, son como un lugar de peregrinación para los cuervos. Como las personas totalmente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no obtienen allí ningún placer. Tatvak visargo chanataga viplavo yasmin patrish lokan avadavati api namani anastasia yasho kintaniyat shrimbanti gayamti grainanti sadabaha. Por otra parte, la literatura que está llena de descripciones de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo es una creación diferente, llena de palabras trascendentales dirigidas a provocar una revolución en las vidas impias de la civilización desviada de este mundo. Esas literaturas trascendentales, aunque compuestas de manera imperfecta, son escuchadas, cantadas y aceptadas por hombres purificados que son completamente honestos. La conclusión es que solo cuando hablamos acerca del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios podemos abstenernos de hablar sin sentido. Siempre debemos esforzarnos por utilizar nuestro poder de habla únicamente con el propósito de alcanzar la conciencia de Krishna. En cuanto a las agitaciones de la mente vacilante, se dividen en dos partes. La primera se denomina aviroda priti, o apego irrestricto, y la otra se denomina viroda yukta kroda, la ira que surge de la frustración.
la adhesión a la filosofía de los Mayavadis, la creencia en los resultados fructivos de los Karmavadis y la creencia en planes basados en deseos materialistas se denominan Aviroda Priti. Los Gyani, los Karmis y los que hacen planes materialistas generalmente atraen la atención de las almas condicionadas, pero cuando los materialistas no pueden cumplir sus planes y cuando sus planes se ven frustrados, se enfadan. La frustración de los deseos materiales produce ira. De manera similar, las demandas del cuerpo pueden dividirse en tres categorías: las demandas de la lengua, del vientre y de los genitales. Se puede observar que estos tres sentidos están situados físicamente en línea recta en lo que respecta al cuerpo y que las demandas corporales comienzan con la lengua. Si uno puede restringir las demandas de la lengua limitando sus actividades a comer prayada, los impulsos del vientre y de los genitales pueden controlarse automáticamente. En relación con esto, Srila Bhaktivinoda Thakura dice: Sharira vidyacha chayendriya takehal shivepele vishaya sagare taramadi shivayati lobamoy sudurmati takehchate katina samsare krishnavada dayamaya karibare shivachai swaprashada nanilovai sanapritakau Radhakrishna gunagau premedako chetanyanitai. Oh Señor, este cuerpo material es un montón de ignorancia y los sentidos son una red de senderos que conducen a la muerte. De una forma u otra hemos caído en el océano del disfrute material de los sentidos. La lengua es el más veraz e incontrolable. Es muy difícil dominar la lengua en este mundo, pero tú, querido Krishna, eres muy bondadoso con nosotros. Has enviado este delicioso prayada para ayudarnos a dominar la lengua. Por lo tanto, tomemos este prayada hasta nuestra plena satisfacción y glorifiquemos a tus señorías Shri Shri Radha y Krishna, y con amor pidamos la ayuda del Señor Chaitanya y Prabhu Nityananda. Hay 6 clases de razas, sabores, y si a uno lo agita cualquiera de ellos, lo controlan los impulsos de la lengua. Algunas personas se sienten atraídas por comer carne, pescado, cangrejos, huevos y otras cosas producidas por el semen y la sangre y que se comen en forma de cadáveres. Otras se sienten atraídas por comer verduras, enredaderas, espinacas o productos lácteos, pero todo ello para satisfacer las demandas de la lengua. Las personas conscientes de Krishna deben abandonar ese tipo de alimentación para la complacencia de los sentidos, incluso el uso de cantidades extra de especies como el chile y el tamarindo. El consumo de pan, haritaki, nueces de betel, diversas especias que se utilizan para hacer pan, tabaco, LSD, marihuana, opio, licor, café y té se consumen para satisfacer demandas ilícitas. Si podemos practicar el aceptar únicamente remanentes de la comida ofrecida a Krishna, es posible liberarnos de la victimización de Maya. Las verduras, los cereales, las frutas, los productos lácteos y el agua son alimentos adecuados para ofrecer al Señor, tal como lo prescribe el propio Señor Krishna. Sin embargo, si uno acepta prayada solo por su sabor agradable y por lo tanto come demasiado, también cae presa de tratar de satisfacer las demandas de la lengua. Shri Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó a evitar los platos muy sabrosos incluso mientras comemos prayada. Si ofrecemos platos sabrosos a la deidad con la intención de comer esa comida deliciosa, estamos tratando de satisfacer las demandas de la lengua. Si aceptamos la invitación de un hombre rico con la idea de recibir comida sabrosa, también estamos tratando de satisfacer las demandas de la lengua. En el Chaitanya Charitamrita Antya 6.2.27 se afirma: Shivara la lase yati iti uttidaya Shishnodara parayana Krishna nahipaya. Aquella persona que corre de aquí para allá buscando complacer su paladar y que está siempre apegada a los deseos de su estómago y sus genitales es incapaz de alcanzar a Krishna. Como se dijo antes, la lengua, el vientre y los genitales están todos situados en la línea recta y pertenecen a la misma categoría. El Señor Chaitanya ha dicho: Vala nakaive ara vala naparive. No os vistáis lujosamente ni comas alimentos deliciosos. Chaitanya Charitamrita Adya 6.2.36. Según este análisis, quienes padecen enfermedades del estómago deben ser incapaces de controlar los impulsos del vientre. Cuando deseamos comer más de lo necesario, automáticamente creamos muchos inconvenientes en la vida. Sin embargo, si observamos días de ayuno como Ekadashi y Janmastami, podemos restringir las demandas del vientre.
En lo que se refiere a los impulsos de los genitales hay dos: sexo apropiado e inapropiado, o sexo legal e ilícito. Cuando un hombre es debidamente maduro, puede casarse conforme a las reglas y regulaciones de los yastras y utilizar sus genitales para engendrar buenos hijos. Eso es legal y religioso. De lo contrario, puede adoptar muchos medios artificiales para satisfacer las demandas de los genitales y no puede utilizar ninguna restricción. Cuando uno se entrega a la vida sexual ilícita tal como se define en los yastras, ya sea pensando, planeando, hablando de tener relaciones sexuales o teniendo relaciones sexuales o satisfaciendo los genitales por medios artificiales, queda atrapado en las garras de Maya. Estas instrucciones se aplican no solo a los jefes de familia, sino también a los tyagis, o aquellos que están en la orden de vida de renuncia. En su libro Prema Vivarta, capítulo 7, Sri Jagadananda Pandita dice: Vairagi vai gramya kata na shunivekane, gramya varta na kahive yave maliveane, swapane o na karavai strisampashana, grihestri chadiavai ashiyachavana. Yadichaha pranaya gaurangera kvarto chotaharidasera katatake yenamane vala na kaive aravala na parive hridayete Radha Krishna sarvada seviye. Mi querido hermano, tú estás en la orden de vida de renuncia y no debes escuchar conversaciones sobre cosas mundanas ordinarias, ni tampoco debes hablar de cosas mundanas cuando te reúnes con otras personas. No pienses en mujeres ni siquiera en sueños. Has aceptado la orden de vida de renuncia con un voto que te prohíbe relacionarte con mujeres. Si deseas relacionarte con Chaitanya Mahaprabhu, debes recordar siempre el incidente de Chota Haridasa y cómo fue rechazado por el Señor. No comas platos lujosos ni te vistas con ropas finas, sino que siempre permanece humilde y sirva a sus señorías Shri Shri Radha Krishna en lo más profundo de tu corazón. La conclusión es que aquel que puede controlar estos 6 elementos, el habla, la mente, la ira, la lengua, el vientre y los genitales, debe ser llamado Swami o Goswami. Swami significa amo y Goswami, amo del Go o los sentidos. Cuando uno acepta la orden de vida de renuncia, automáticamente asume el título de Swami. Esto no significa que uno sea el amo de su familia, comunidad o sociedad. Uno debe ser el amo de sus sentidos. A menos que uno sea el amo de sus sentidos, no debe ser llamado Goswami, sino Godasa, sirviente de los sentidos. Siguiendo los pasos de los 6 Goswamis de Vrindavana, todos los Swamis y Goswamis deben dedicarse plenamente al amoroso servicio trascendental del Señor. En contraposición a esto, los Godasas se dedican al servicio de los sentidos o al servicio del mundo material. No tienen ninguna otra ocupación. Prahlad Maharaj ha descrito además al Godasa como Adantago, que se refiere a alguien cuyos sentidos no están controlados. Un Adantago no puede volverse un sirviente de Krishna. En el Srimad Bhagavatam 5.7.30, Prahlad Maharaj ha dicho: Matirna Krishne Parata Swatoba Mito Vipadyeta Griha Vritanam Adantago Virvishatam Tamisram Punapunash Charvita Charvananam. Para aquellos que han decidido continuar su existencia en este mundo material para la gratificación de sus sentidos, no hay posibilidad de volverse consciente de Krishna, ni mediante el esfuerzo personal, ni mediante la instrucción de otros, ni mediante conferencias conjuntas. Ellos son arrastrados por los sentidos desenfrenados hacia la región más oscura de la ignorancia, y en consecuencia se dedican locamente a lo que se llama masticar lo masticado. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.